Buenas noches, soy el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida, y esta noche vamos a continuar con el estudio del Evangelio según San Marcos, y vamos a cubrir los capítulos 1 y 2. Pero antes, como siempre, antes de comenzar la clase, vamos entonces a hacer la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti, para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno. Entonces, vamos entonces a seguir con el estudio del Evangelio según San Marcos. Y esta noche vamos a continuar con en el pasaje que nos habíamos quedado la vez anterior, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar con el pasaje donde Jesús está haciendo un exorcismo, ¿verdad? Y el espíritu maligno le hace esta pregunta: ¿has venido a perdernos? ¿Verdad? Vamos, por lo tanto, vamos a leer estos versículos 21 al 28 del capítulo 1 de Marcos. Y dice así: entraron en Cafarnaúm, y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad, y no como los escribas. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le conminó: cállate y sal de él. Entonces el espíritu impuro, zarandeándolo y dando una gran voz, salió de él. Y se quedaron todos estupefactos, de modo que se preguntaban entre ellos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, con potestad. Mande incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Fíjense que vimos en el relato que acabamos de leer que Jesús hace un llamado a hacer la guerra en la clase anterior, ¿verdad? Y Marcos y los evangelios sinópticos nos presentan a Jesucristo librando un tipo de guerra. Esta lo lleva a tener conflicto con las autoridades políticas existentes, ¿verdad? Para el evangelista, la verdadera guerra no es con personas, sino con poderes espirituales y no humanos. Eso también nos lo dice San Pablo, ¿verdad? En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, donde nos dice que porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, ¿verdad? Esta es la guerra a la cual, esta es la batalla a la cual Jesús nos está llamando. Por eso cuando Jesús
demuestra por primera vez sus poderes, ¿verdad? Él está dejándonos ver las consecuencias del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y estas consecuencias, ¿cuál es? Es la destrucción de los poderes del mal. Por eso el Espíritu le pregunta, ¿has venido a perdernos? Esta es una pregunta retórica que le hace el espíritu impuro a Jesús, porque la contestación es obviamente sí. Ha venido a perderlo, ha venido a eliminarlo, ¿verdad? Jesús entonces le conminó, ¿verdad? Diciendo, cállate y sal de él. El verbo conminó o reprendió o increpó, ¿verdad? Y este lo usa Marco a través del Evangelio varias veces. Porque para demostrar lo que Jesús hace con los espíritus malignos. Este verbo es parte del léxico antiguo que se usó en los exorcismos. Se ha usado como una metáfora militar. La verdadera traducción de este verbo, más apropiadamente para reprender, sería subyugar. Esa es la traducción de este verbo que Jesús usa, ¿verdad? Es reprender, increpar, pero verdaderamente es soyugar, ¿verdad? Por lo tanto, cuando él le dice, Jesús entonces lo subyugó al espíritu impuro y le dijo, cállate y sal de él, ¿verdad? Porque él tiene el poder sobre todo en la tierra y en el cielo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, este verbo se utilizaba para describir la soberanía de Dios sobre la creación. Y eso lo vemos en estos diferentes salmos, ¿verdad? Donde se usa ese verbo de reprender, de subyugar, ¿verdad? Describiendo la soberanía de Dios sobre toda la creación. Por lo tanto, cuando Jesús reprendió estas fuerzas del caos, ¿verdad? Él manifestó el poder de Dios al ordenar el cosmos que estaba en caos, ¿verdad? Jesús trajo orden a este mundo que estaba en desorden a causa del pecado, ¿verdad? Así como en el principio de los tiempos, Dios, ¿verdad? Separó la agua de ese caos que había en el universo, ¿verdad? Y entonces hizo la creación. Pues así mismo Jesús está, esto es una creación, ¿verdad? Está creando otra vez orden en el cosmos. Porque el cosmos, a consecuencia del pecado original, ha estado en caos, estuvo en caos, ¿verdad? Y no fue hasta que Jesús vino que entonces Él ordenó el desorden que había en el mundo, ¿verdad? Y entonces al Él manifestar este poder sobre las fuerzas del mal, está dándonos a ver, a que nosotros podamos ver que Él está recreando, ¿verdad? Está reordenando el universo. Ahora, nos preguntamos quiénes son estos espíritus impuros o demonios, ¿verdad? ¿Cómo están en la tierra? ¿De dónde salen? Nuestra tradición católica tiene una extensa teología o demonología, ¿verdad? Y esta nos puede contestar quiénes son estas fuerzas que afectan negativamente nuestra vida diaria. No solamente en los tiempos de Jesús, todavía en nuestra vida diaria estos espíritus impuros pueden afectarnos, ¿verdad? Marco no nos da una explicación de por qué estas fuerzas malignas andan sueltas por Galilea. ¿Por qué? Porque él asume que su audiencia ya sabe esto, ¿verdad? Por lo tanto, Marco no explica cuál es el origen de estos espíritus impuros. Para que nosotros comprendamos el origen de los espíritus malignos,
tenemos que profundizar en las creencias judías de la época. Y estas creencias no las encontraremos en el Antiguo Testamento, sino en la tradición judía. Así como nosotros no encontramos todo lo que el catolicismo enseña en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la revelación de Dios tiene tres patas. Tiene la pata escrita, que es la Biblia, tiene la otra patita, que es la tradición, ¿verdad? Y la tercera, que es el magisterio, ¿verdad? Pues por lo tanto, para uno poder entender, para uno poder aprender todo lo que el catolicismo enseña, uno tiene que sí saber la Sagrada Escritura, pero entonces tiene que ir a la tradición, ¿verdad? Que explica las cosas que en la Escritura no explican. Pues de la misma manera, nosotros, para poder entender la idea, lo que las personas en aquel entonces, las creencias sobre estos espíritus impuros, tenemos que salir no solamente lo que enseña el Antiguo Testamento, sino que tenemos que ver lo que la tradición judía enseñaba. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Veamos lo que en el tiempo de Jesús nos dice la tradición judía sobre los espíritus impíos, ¿verdad? El libro de Enoch, que no es parte del canon judío, fue escrito en el siglo III antes de Cristo. Este libro manifiesta creencias judías antes del tiempo de Jesús, ¿verdad? Este libro es parte del canon del Antiguo Testamento de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía es una iglesia que no está en comunión con nosotros porque ellos son monofisistas. Una palabra de domingo. ¿Ok? Monofisistas son aquellos que creen que Jesús tiene una sola naturaleza. Al contrario de nosotros, que sabemos que Jesús tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Eso es lo que se llama la unión hipostática, con H, hipostática de Jesús, donde su naturaleza humana y su naturaleza divina están tan íntimamente compenetradas que no hay diferencia. Él es hombre 100% y es Dios 100%, ¿verdad? Y eso es lo que se llama la unión hipostática. Por lo tanto, es una persona con dos naturalezas. Algo que es bastante difícil nosotros para comprender, pero eso es la realidad, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros y la iglesia griega ortodoxa creemos en la unión hipostática de Jesús. Entonces, la iglesia ortodoxa de Etiopía, como otras iglesias, son monofisistas, que solamente creen que Cristo tiene una naturaleza, la divina, ¿verdad? Por lo tanto, el pasaje que vamos a ver a continuación cuenta y expande el relato que se encuentra en Génesis 6. Y ahora, ¿cuál es el relato en Génesis 6? Pues el relato en Génesis 6 explica la fuente del mal en el mundo, el cual provocó que Dios purificara la tierra con el diluvio universal, ¿verdad? Y eso es algo que le voy a leer solamente un fragmento, ¿verdad? De ese capítulo 6 del Génesis. Pero si tienen tiempo, por favor, léanlo, ¿verdad? Y se encuentra en el capítulo 6 de Génesis y lo vamos a ver dentro de un momento. Dice así: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra, les nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían
de entre todas. Los Nefilim, que es un término que también muchos de las traducciones de su Biblia lo traducen como gigantes, ¿verdad? Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas le daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos, estos Nefilim. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal, ¿qué fue lo que hizo? Él mandó el diluvio universal, ¿verdad? Este es el pasaje en el Génesis que nos da una idea el origen de estos espíritus malignos, ¿verdad? Ahora, el libro de Enoch, el libro que no está en el canon judío del Antiguo Testamento, abunda mucho más en este relato del Génesis 6 y habla sobre los espíritus impuros, los Nefilim. Y esto es lo que nos dice el libro de Enoch, el primer libro de Enoch, en estos capítulos. Nos dice, y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y la carne, o sea, los espíritus eran los hijos de Dios que vinieron y tomaron a mujeres por esposas, ¿verdad? Serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes. Es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Eso es lo que el libro de Enoch nos dice sobre estos espíritus impuros. O sea, que estos espíritus impuros fueron los hijos que salieron de la unión de lo divino y lo humano, que estaba en contra del mandato de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vemos en este pasaje anterior que todas las calamidades que sufre el ser humano, ya sean a nivel personal, social o político, tienen como fuente esos espíritus impuros. Estos demonios llenos de ira y violencia son el resultado de este cruce de fuerzas divinas y humanas que nos habla el capítulo 6 del Génesis y que el libro de Enoch nos explica más en detalle, ¿verdad? El libro de Enoch nos explica que Dios le permite a Satanás, quien, según el libro de Enoch, es uno de sus ángeles guardianes. ¿Se acuerdan en Job que empieza el libro de Job diciendo que Satanás, que es el que siempre está acusando a nuestros hermanos ante Dios, ¿verdad? Satanás era el fiscal, ¿verdad? De la humanidad, así es como los judíos lo veían, ¿verdad? Pues este Satanás siempre estaba ojo al pillo a los humanos. Por lo tanto, según el libro de Enoch, Dios le permite a Satanás el uso de estos espíritus impuros para poner a prueba a la humanidad. Nos dice en el libro de Enoch, dice, hasta el día de la gran consumación, del gran juicio, en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos y seréis totalmente consumados. O sea que estos espíritus que estaban sueltos en la tierra, que eran el producto
de la unión divina y humana, que se llaman los Nephilim, iban en un momento dado a ser eliminados, ¿verdad? Cuando llegara esa gran consumación, el día de la gran consumación, ¿verdad? Pero mientras tanto, Dios permitía que Satanás lo utilizara para poner a prueba a la humanidad, ¿verdad? Eso era el concepto que los judíos de los tiempos de Jesús tenían, ¿verdad? De estos espíritus impuros. Ahora, ¿cuál es la gran consumación de que nos habla el libro de Enoch, verdad? En Marcos 1:15, las primeras palabras que dice Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la novena nueva. Vemos como la literatura no canónica judía de Enoch nos ayuda a entender lo que Marcos nos está diciendo. En la mentalidad judía de la época, el signo indiscutible del poder de Dios que se manifestaría al final de los tiempos sería un combate de las fuerzas del mal, descrita en Génesis 6, que estarían acosando a la humanidad. O sea que los judíos decían, cuando venga el final de los tiempos, lo que va a haber un combate de entre las fuerzas del mal y del bien. Porque esas fuerzas del mal están acosándonos a nosotros, están causando las enfermedades, están causando los problemas políticos, están causando los problemas mentales de las personas, ¿verdad? Están tomando posesión de los cuerpos de las personas, ¿verdad? Y esas son las posesiones diabólicas, ¿verdad? Por lo tanto, el signo de que ese momento de la consumación iba a llegar era cuando hubiera ese combate, ¿verdad? Esto es lo que significa el reino de Dios en el capítulo 1 de Marcos. Es que va a empezar un combate entre las fuerzas del bien, entre Jesús, nuestro liberador y nuestro salvador, contra las fuerzas malignas que están gobernando el mundo, ¿verdad? Por lo tanto, este capítulo de 1 de Marcos tiene como trasfondo este relato de Génesis 6. La historia de los Nephilim, de los gigantes, de los hombres que su trabajo era matar, asesinar. Eso eran los gigantes, ¿verdad? Y que cuando murieron, pues su espíritu quedaron, como quien dice, atrapados en esta tierra, ¿verdad? Y esos son los espíritus malignos, contra los cuales Jesús nos está llamando a nosotros para que hagamos la guerra a ellos, ¿verdad? Por lo tanto, eso es el trasfondo de ese pasaje. Ahora, vamos a leer del capítulo 1, el versículo 40 al 45, que dice así, dice, que es la historia de la curación del leproso. Dice, y vino hacia él un leproso, rogándole de rodillas, le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante desapareció de él la lepra y quedó limpio. Enseguida le conminó o le increpó, ¿verdad? Y le despidió. Le dijo, mira, no digas nada a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés por tu curación, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, en cuanto se fue, comenzó a proclamar y a divulgar la noticia, hasta el punto de que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. Pero acudían a él de todas
partes. Palabra de Dios. El relato inicial del ministerio de Jesús en Galilea finaliza con la curación de un hombre que tiene lesiones en la piel. Lo más probable es que en la traducción de las Biblias que usamos a diario aparezca esto como lepra, ¿verdad? Tenemos que tener en claro que la palabra en el idioma griego usada como lepra no es la misma que nosotros entendemos como lepra. Está traducida como lepra a nosotros, pero para el idioma griego verdaderamente no significa lepra. En la Edad Media, el término lepra es un término que se usó para lesiones de la piel. Y un médico de aquella época erróneamente lo identificó como la enfermedad de Hansen. Esta condición no es lo que el texto se refiere. La enfermedad de Hansen, que es lo que nosotros conocemos como lepra, es una condición que, como ven en esta foto, en los estadios avanzados, la persona pierde los dedos porque no lo siente. Es un treponema, lo que la causa un treponema. Es una bacteria en forma de espiral, ¿verdad? Que se adquiere y entonces va dañando los nervios. Por lo tanto, las personas no tienen sensibilidad. Y al no tener sensibilidad, pues entonces van cogiendo, se cortan, no se dan cuenta, cogen infección y eventualmente pierden los dedos, ¿verdad? Pierden algunas veces la nariz, pierden, como ven, ojos. Es algo que todavía hoy en día existe. Aquí en los Estados Unidos todavía hay lepra. Y más frecuentemente en países del tercer mundo como África. Cuando uno va y visita esos países y va en una misión médica, uno encuentra pacientes con lepra. Aquí mismo en el área de San Agustín hay personas que tienen lepra. Yo tengo pacientes que tienen lepra. Y la lepra se adquiere ¿cómo? A través de los armadillos. Esos armadillos que usted ve, no los toque nunca porque ellos son los vectores, son los que transmiten esta enfermedad. Y los estadios iniciales es como una erupción en la piel que decoloriza la piel, se pone blanca, ¿verdad? Manchitas blancas. Pero hay tratamiento, ¿verdad? Así que eso es la enfermedad de Hansen. Dice que no es lo que la Biblia, lo que el idioma griego verdaderamente significa. En el idioma griego, la palabra que ellos utilizan es una erupción de la piel, una enfermedad de la piel, bien genérico. Y por equivocación de este médico, entonces se atribuyó esta enfermedad lepra al texto griego, lo cual no es cierto, ¿verdad? Puede ser que esas lesiones de la piel sí fueran lepra, pero puede que sean otras cosas, psoriasis, eczema, infecciones de hongos de la piel, y sigue la lista, ¿verdad? Larga de lo que puede afectar la piel. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de la enfermedad de la piel en esta persona? ¿Por qué el hombre le pide a Jesús que lo limpiara? Bueno, el hombre no le está pidiendo que lo limpie higiénicamente, sino ritualmente. Una diferencia grande, ¿verdad? Si leemos el libro de Levítico, veremos que Dios le prohíbe a los que tienen diferentes enfermedades de la piel que entren en contacto con el tabernáculo y el campamento de Israel mientras estén padeciendo de la enfermedad. El tabernáculo era, como el pueblo de Israel estaba emigrando, ¿verdad? No tenía un sitio en el desierto, pues ellos tenían esta tienda que construían, ¿verdad? Con madera y le ponían telas por encima para taparlo. Y en ella estaba ¿qué? Estaba el candelabro de 7 patas, ¿verdad? Estaba el arca de la alianza,
que está en el Santo de los Santos, donde se encontraba dentro del arca de la alianza que el maná, el cayado de Aarón, ¿verdad? Las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Eso estaba en el arca de la alianza, ¿verdad? Entonces ellos construían esto mientras estaban ahí. Cuando se iban a mudar, venían y se lo llevaban, ¿verdad? Lo desarmaban y se lo llevaban. Pues en Levítico 13, capítulo 13, Dios le prohíbe a personas que tengan enfermedad de piel que entren a este sitio sagrado, ¿verdad? Este sitio santo. La razón es que lo sucio, lo impuro, no puede convivir con lo sagrado. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, todo aquel que estuviera en un estado de impureza ritual no podía entrar en el espacio sagrado. En los tiempos de Jesús, pues ya no necesitaban esto porque tenían un templo que Herodes había construido, el segundo templo, ¿verdad? Después que fue destruido por los babilonios en el 586, ¿verdad? Pues el templo de Jerusalén era donde todo el mundo iba a orar, iba a hacer su sacrificio para expiar sus pecados, para dar gracias a Dios, ¿verdad? Pues, pero si uno tenía una erupción en la piel, no podía entrar en el templo, ¿verdad? Es importante notar que Galilea no está cerca del templo. Galilea está acá en el norte y el templo está acá en Jerusalén, ¿verdad? Aquí, en Judea. Por lo tanto, todas las leyes de impureza ritual, o sea, causadas por enfermedades de la piel que se encuentran en el Antiguo Testamento, no tienen relevancia en Galilea, porque no había un templo. Por lo tanto, usted podía tener cualquier erupción y ¿qué? No iba al templo. No había templo en Galilea, solamente acá en Judea, ¿verdad? Por lo tanto, este hombre leproso o que tenía una enfermedad de la piel, desea que lo purifiquen porque quiere otra vez entrar al templo. No es que él esté excluido de la sociedad por su enfermedad, sino que está excluido del templo. De ese sí está excluido. Por lo tanto, cuando Jesús dice, quiero, queda limpio, y milagrosamente el hombre queda limpio, implica que Jesús creía en la pureza espiritual, que esta era importante, porque si no, no lo hubiese hecho. Si no decía, mira, tú puedes entrar al templo aunque tengas conchas por todos lados, vete. Pero el hecho de que lo curó es que él, como buen judío, creía que la pureza espiritual era importante, la pureza ritual, ¿verdad? Esta escena nos enseña específicamente que el reino de Dios viene a restaurar la pureza ritual. Que el restablecimiento de la pureza ritual es un signo tan poderoso de la cercanía del reino de Dios como el exorcismo de los demonios. Una va una de la mano de la otra, ¿verdad? Es interesante ver que cuando Jesús cura al leproso, y lo pongo entre comillas porque no se sabe, ¿verdad?, que era leproso, lo envía a que se presente al sacerdote. Esto es parte del protocolo descrito en Levítico 13, en donde se reintegra a una persona una vez que se haya sanado de su enfermedad. Ya puede entrar otra vez al lugar sagrado. Es obvio que Jesús sigue los mandamientos que Dios le ha dado a Israel. Él no los elimina, sino que los ratifica en esta escena. Jesús nos clarifica también que la restauración de la alianza con Israel como una comunidad que vive en estado de pureza ritual es la meta esencial de su ministerio. ¿Mm? Dejemos que eso se adentre en nuestra psique, en nuestra mente, ¿verdad? O sea que esa alianza que él vino a restaurar, su meta es que la comunidad esté en estado de pureza ritual.
¿Para qué? Para que pueda estar en el templo. ¿Para qué? Para que podamos entrar en el cielo. Porque nada que es impuro puede entrar en el cielo. Ese es nuestro templo final, la Jerusalén celestial. Y solamente lo que es puro, solamente lo que es inmaculado, solamente lo que está sin mancha puede entrar ahí. Por eso es que nosotros creemos, y la Biblia nos lo revela en el libro Macabeo, que hay un purgatorio, ¿verdad? Un purgatorio que es un lugar donde nos vamos a purificar. No porque Dios nos lo exija, sino porque nosotros lo queremos. Yo siempre doy el ejemplo de el chico que va a visitar a su novia. ¿Qué hace cuando va a visitar a la novia? Se baña, se pone una ropa limpia, se afeita, se perfuma, se pone aftershave, lo que sea. Y va lo mejor que puede presentarse a la novia. Y la novia hace lo mismo. Antes ya el novio, eso olvídate, eso se pasa una hora peinándose el pelo. Y se baña y se empolva y se pone perfume y está, olvídese, lista para cuando él llegue. Ambos quieren presentarse a la persona que se aman de la mejor manera. Por lo tanto, cuando nosotros muramos y lleguemos, vayamos a estar en la presencia de Dios, vamos a querer estar lo más limpio posible. Nosotros mismos queremos tener ese baño espiritual, queremos afeitarnos espiritualmente, y ese es el purgatorio. Ese proceso donde nuestra alma va a ser purificada de todas esas manchas que llevamos, todos esos pecaditos veniales que tenemos, ¿verdad? Si es pecado mortal, pues ya sabemos para dónde vamos, para el sótano, allá donde está el chiflú. Pero si tenemos nos morimos sin pecado mortal, si nos arrepentimos de corazón, y Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos antes de morir, entonces vamos al purgatorio o al cielo, ¿verdad? Bueno, pues hasta ahí llegamos con la explicación. Podemos seguir hablando del purgatorio y eso es, hay tela donde cortar ahí. Bueno, vamos entonces a leer del capítulo 2, los versículos 1 al 2, al 12, perdón. Dice, y al cabo de unos días entró de nuevo en Cafarnaúm, hablando de Jesús, ¿verdad? Se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre 4. Y como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba. Y después de abrir un hueco, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu, qué pensaban para sus adentros de este modo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y al instante tomó la camilla y salió en presencia de todos. De manera que todos quedaron admirados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto nada parecido. Palabra de Dios. Fíjense, este relato
central. Este es el relato central de esta sección del Evangelio de Marcos, que encontramos en la sección C, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el conflicto con los escribas, ¿verdad? Porque los escribas estaban allí y Jesús les leyó la mente y rápido le contestó. No tuvieron ni que abrir la boca a ellos, ¿verdad? Porque él sabía exactamente lo que estaban pensando, ¿verdad? Ahí en esta sección es que vamos a ver que él es el Hijo del Hombre. Y esto lo vamos a explicar más en detalle. Este es un relato de una sanación, pero tiene características únicas. En este relato del paralítico, Jesús reconoce la fe y la lealtad de estas personas a su mensaje, al mensaje que Jesús lleva, que está transmitiendo. Y sana a este hombre no solamente de su parálisis, sino también le perdona los pecados, que es todavía aún más importante, ¿verdad? Porque el cuerpo muere, pero el alma es eterna, ¿verdad? El que Jesús le perdone sus pecados lo lleva a él a un conflicto con los escribas. Los escribas pensaron, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios, verdad? Por lo tanto, obviamente, si este era el caso, Jesús estaba blasfemando. ¿Cómo un ser humano se puede atribuir algo que solamente Dios lo puede hacer? Jesús les contestó, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. ¡Fum! Aquí te va. No solamente te perdona los pecados, sino que anda, ¿verdad? Es importante ver el trasfondo de la expresión, el Hijo del Hombre, en el Antiguo Testamento. Fíjense, en el libro de Daniel, el capítulo 7, en estos versículos, se relata una de sus visiones apocalípticas. Ahí es que está el origen de esta expresión, de este título, Hijo del Hombre. Y dice en Daniel, ¿verdad? Dice, Daniel teniendo la visión, dice, yo seguía contemplando las visiones de la noche. Y he aquí, que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará. Y su reino no será destruido jamás. Esa es la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? Donde por primera vez se nombra, se da a conocer este título, Hijo del Hombre. La visión de Daniel es una revisión, se lee en el capítulo 7 de Daniel, todo el capítulo 7, es una revisión de la historia de la humanidad y aún más específicamente de la historia de Israel. Y esta historia de Israel es un camino lleno de sufrimiento, donde un imperio tras de otro oprimen al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios clama a Dios para que lo liberen. Y Él le envía el símbolo humano de su autoridad y poder en este personaje del Hijo del Hombre. Eso es lo que en la visión de Daniel está. El pueblo de Israel subyugado por el hecho de sus propios pecados. Y entonces Dios envía el símbolo humano de su autoridad y poder en este personaje que se llama el Hijo del Hombre. Fíjense, esto es algo que es, si ustedes se leen el libro de los jueces, el libro de los jueces es una historia detrás de otra de esto, donde el pueblo de Israel comete pecado, vive en pecado, se aleja de Dios y por ende cae en manos de sus enemigos. Sus enemigos lo martirizan, se aprovechan de ellos, los tratan malísimo. Y llega el momento que el pueblo de Israel abre los ojos y dice, ay Dios mío, espérate, solamente Dios nos puede salvar y claman a Dios, se arrepienten. Entonces Dios le envía un juez. Y el juez viene, los salva a ellos
los vuelven a encauzar en el buen camino, y cuando este juez eventualmente muere, ellos vuelven otra vez a caer en pecado. Y entonces se vuelve ese ciclo a repetir. Por eso en los libros de jueces tenemos, por ejemplo, Sansón, ¿verdad? Uno de los jueces más famosos, ¿verdad? Y así por el estilo. Esa es la historia del pueblo de Israel. Pues esta visión de Daniel en el capítulo 7 es básicamente esa historia que nosotros vemos repetida en todo el libro de los jueces. Muy interesante el silencio, el libro de los jueces. ¿Cómo uno puede interpretar en el libro de Daniel la expresión del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre significa la venida del reino de Dios a la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en Marcos en estos capítulos 8, 13 y 14, que lo estudiaremos más adelante. Se puede ver cómo el lenguaje en el Antiguo Testamento está correlacionado con la celebración de Jesús. El reino de Dios está al llegar, ¿verdad? Donde Jesús básicamente nos está diciendo con esto, dice, yo estoy actuando, yo soy el símbolo, yo soy la encarnación de la promesa de Dios. Y por lo tanto, Israel ya no estará subyugado a fuerzas tiránicas, sino que estarán bajo el reinado benevolente del reino de Dios. Eso es básicamente lo que nos está diciendo Jesús cuando nos dice que Él es el Hijo del Hombre. Cuando nos dice que el reino de Dios está al llegar. Porque Él es esta visión, esta es la visión de Daniel como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Vestido en blanco con una faja de oro al pecho, ¿verdad? Ese es el símbolo humano del poder de Dios que envía a salvar a su pueblo. Y ese símbolo encarnado es ahora Jesús. Por lo tanto, el reino de Dios estará simbolizado por el personaje del Hijo del Hombre. ¿Ven cómo se entrelaza? ¿Ven cómo uno tiene que, para entender el Nuevo Testamento, tiene que ir al Antiguo Testamento? Por eso San Agustín nos decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se revela en su totalidad en el Nuevo Testamento. Están entrelazados, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. ¿Y qué pasa? Que es interesante ver que en el primer tercio del Evangelio de Marcos, el título Hijo del Hombre se asocia exclusivamente con poder, en el cual Jesús manifiesta su poder y potestad y autoridad en el primer tercio del Evangelio, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 8 de Marcos, Jesús cambiará el significado del título Hijo del Hombre, de uno que manifiesta poder a uno que experimentará la falta de poder e impotencia durante su pasión. Fíjense esa transición de lo que significa el Hijo del Hombre. Al principio, poder, manifestación del poder, porque Jesús está manifestando su autoridad. Tiene que darle a conocer que Él, dejarle saber a las personas quién es Él, ¿verdad? A sus discípulos quién es Él. Una vez eso se establece, entonces, esa imagen, ese significado de poderío de este título cambia a un significado de impotencia, donde esta figura, este símbolo del poder de Dios, va a dejarse matar, va a dar su vida por nosotros, ¿verdad? El título Hijo del Hombre no es necesariamente un ser humano, sino es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Fíjense cómo nosotros vemos cómo estamos entrando en la sección B1, ¿verdad? Vamos ahora, dejamos esa parte del Hijo del Hombre, vamos a entrar ahora
En la sección B1, que hemos visto la estructura de esta sección, de estos primeros 3 capítulos, que son sobre la autoridad de Jesús. Ahora vamos a ver cómo el contraste con los fariseos hace que Jesús entre en conflicto con los fariseos y los herodianos, ¿verdad? Y este contraste se va a manifestar cuando Jesús come con los publicanos y pecadores, ¿verdad? Es lo que vamos ahora a discutir. Vamos entonces a leer el capítulo 2, versículo 13 al 17. Y dice, y se fue otra vez a la orilla del mar, y toda la muchedumbre iba hacia él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al telonio, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Ya en su casa, estando a la mesa, se sentaron con Jesús y sus discípulos muchos publicanos y pecadores, porque eran muchos los que le seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, empezaron a decir a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Lo oyó Jesús y les dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Algo digno de notar es que la expresión publicanos y pecadores puede ser lo que se llama una endiadis o endiadis con H, una palabra de domingo. Estamos aprendiendo cosas. Endiadis en latín y endiadis en griego significa uno mediante dos. Esto es una figura retórica que consiste en la expresión de un concepto mediante dos palabras coordinadas. Por ejemplo, cuando decimos sí, si decimos estará aquí en carne y hueso. Carne y hueso quiere decir lo mismo. Estará en su persona, estará él de cuerpo presente, ¿verdad? Pues eso, publicanos y pecadores, son dos expresiones que verdaderamente se han coordinado para expresar un solo concepto. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que Jesús básicamente comiera con los publicanos el lunes y después el miércoles comiera con los pecadores. No, es que él comía con publicanos que eran pecadores. Por lo tanto, esa expresión se refiere a un tipo de persona, no a dos personas diferentes, ¿verdad? Fíjense que lo más probable es que Jesús, ¿verdad? Como dije, comía con publicanos que fueran pecadores. Esto implica que Jesús comía con personas que con sus malas acciones estaban causando daño al bien común. El comer juntos significaba claramente una muestra de amistad y de comunión entre personas, ¿verdad? Uno usualmente invita a quien, a los amigos, a las personas con las cuales uno se siente a gusto, ¿verdad? Quiere compartir, quiere pasar un rato alegre. Los publicanos, que eran recaudadores de impuestos, de aquel entonces solo buscaban enriquecerse a costas del pueblo. ¿Por qué? En aquel entonces no es como ahora, un recaudador de impuestos, si trata de cobrarle a usted más dinero que de lo que usted debe de pagar, usted lo puede acusar y definitivamente va a ponerse en problema y no le van a, y usted no tiene que pagar extra, ¿verdad? En aquel entonces, los recaudadores de impuestos eran personas que querían enriquecerse y la manera que lo hacían era que los romanos decían, ok, tú eres recaudador de impuestos del
la ciudad de San Agustín del casco de la ciudad nada más. Y por ese, viven 15.000 personas. Pues por lo tanto, tú no debes de entregar una cantidad de 15.000, cada cual paga $4, pues entonces nos tienen que pagar $60.000. Pues entonces, si yo era recaudador del impuesto, yo venía y le cobraba en vez de $4 a cada persona, yo le cobraba 5. 60.000 para los romanos o para el gobernante de Galilea, Herodes, y 4.000 para mí. O podía cobrar $6 y eran mejor, eran 30.000 para mí, ¿verdad? Y así era como estas personas explotaban al pueblo de Israel. O sea que eran judíos también, pero eran traidores a su pueblo porque estaban ayudando al opresor y se estaban haciendo ricos a costillas de los pobres. Por lo tanto, eran odiados por todo el mundo. Y con eso era con quien Jesús comía, ¿verdad? El sentido del pasaje es claro. Jesús no excluye a nadie en su llamada a salvación. Él llama al peor ser humano, al que se arrastra por el subsuelo haciendo mal a derecha e izquierda. Él lo ama y lo quiere y lo llama para darle una oportunidad de salvación. Por lo tanto, no importa qué pecado nosotros cometamos, no importa cuán malos hemos sido en nuestro pasado o en nuestro presente, si nos arrepentimos de corazón, nos salvamos. Porque el poder de Dios, su amor es más grande que cualquier pecado. Se narra aquí escuetamente la vocación de Leví, el de Alfeo. El primer evangelio, en el pasaje paralelo, estaba hablando de Mateo, ¿verdad? El pasaje paralelo al de Marco, pues en el evangelio de Mateo se denomina a este publicano como Mateo, uno de los 12 apóstoles. De ahí es que sabemos que Leví y Mateo eran la misma persona, porque Mateo en su evangelio da el nombre, hace la misma historia y dice que es Mateo. Por lo tanto, Mateo y Leví son el mismo, ¿verdad? Para entender el relato de Leví, hay que prestar atención en dónde Jesús lo encontró. Según nos dice el pasaje, dice que lo encontró en el Telonio, ¿verdad? Telonio era el sitio donde la caseta para ellos cobrar los impuestos, ¿verdad? Lo más probable era que estaba cobrando impuestos de cajeteras para Herodes Antipas, no para los romanos, ya que los romanos no gobernaban a Galilea en los tiempos de Jesús. Y eso lo vamos a ver más en detalle al final de esta clase. El que Jesús estuviera comiendo y compartiendo y llamando al arrepentimiento a los publicanos es que está haciendo un llamado de lealtad y seguimiento a su mensaje. Y esto, obviamente, está en contra del régimen de Herodes. Como quien dice, él reclutó a uno de los lugartenientes de Herodes, a alguien que estaba trabajando para Herodes, alguien que estaba cobrando el dinero que Herodes iba a utilizar. Y se lo reclutó. Eso no cae bien en ningún sitio, ¿verdad? Por tanto, este cambio del altar de Leví, de Herodes a Jesús, explica por qué los herodianos, o sea, los que apoyaban a Herodes, querían eliminar a Jesús. Y eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 6. Recuerden que el tema de esta sección es cómo el mensajero provoca conflicto y esto eventualmente lleva al mensajero ¿qué? A la muerte, ¿verdad? Es el tema de esta sección. ¿Se acuerdan el encasillado que estamos estudiando? Juan al principio de Marcos y Jesús al final. Juan muere al principio de Marcos decapitado y Jesús al final crucificado, ¿verdad? Como sabemos, el mensajero pasa la batuta de Juan a Jesús y de Jesús a los apóstoles y de apóstoles a ustedes y a mí. ¿Eh? ¿Cómo descae eso? Bueno, ¿cómo explicar
la aparente restricción del Señor al decir que no ha venido a llamar a los justos. Óyeme, o sea que solamente los que se portan mal están llamados a la salvación. No es lo que verdaderamente está diciendo. En realidad no se trata de una restricción. Jesús reprocha la actitud orgullosa de aquellos escribas. Ellos se consideraban justos y su complacencia en esa supuesta santidad los alejaba de la llamada a la conversión, ya que pensaban que se salvarían por ellos mismos. ¿Verdad? Los escribas, los fariseos creían que por su obra ellos iban a ser salvados. No, nosotros somos salvados por la gracia de Dios. Nada que nosotros podamos hacer nos puede salvar a nosotros. Las buenas obras son consecuencia del amor que nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? Por tanto, las obras no nos salvan. Quien nos salva es la gracia de Dios, ¿verdad? Pero los escribas creían que como ellos eran tan santitos, eso era lo que los salvaba, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús reprocha, esa actitud orgullosa, ¿verdad? Que como vemos más adelante en la parábola del publicano y el fariseo estaba allá frente al templo diciendo, ay, te doy gracias porque soy hombre bueno, yo doy limosna, yo ayuno, yo hago esto, yo soy, olvídate, lo máximo. Y aquel publicano estaba atrás de rodillas golpeándose el pecho diciendo, soy un pecador, no me merezco tu perdón, soy un pecador. ¿Y qué dice Jesús? Aquel que se estaba culpando, que se reconocía como pecador, salió del templo justificado, salvado, y el otro no, ¿verdad? Eso es lo que está aquí reprochando Jesús. Bueno, y vamos a leer ahora el capítulo 2, versículo 18 al 22, que dice, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno y vinieron a decirle, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar. Ya vendrán días en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquel día, ya ayunarán. Nadie cose un gemiendo de paño nuevo a un vestido viejo, porque entonces lo añadido tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce un desgarrón peor. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino hace reventar los odres y se pierden el vino y los odres. Para vino nuevo, odres nuevos. Palabra de Dios. Siguiendo con los contrastes de esta sección B1, vemos ayunar a los fariseos y los discípulos de Juan. Y cómo los discípulos de Jesús no lo hacen. El significado del ayuno, además de ser un acto penitencial personal, es una reorientación hacia el bien común de aquellos en la sociedad que sufren. En el contexto de la venida del reino de Dios, el ayunar significa que la persona está esperando que llegue y están haciendo lo posible para que Dios acelere su venida. ¿Verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, el reino de Dios es como un banquete, lo opuesto al ayuno. El hecho de que Jesús se comporte de una manera diferente con sus contemporáneos no quiere decir que sea malo el hecho de que Él no ayune. El propósito del relato es que nos preguntemos qué momento es, o sea, qué tiempo es. ¿Ya llegó el reino? Si el reino de Dios, nos preguntemos también, si el reino de Dios está al llegar, entonces nos deberíamos de comportar de una manera diferente. La respuesta de Jesús explicando la razón por la que sus discípulos no están ayunando
ilustra la cercanía de la venida del reino. Como quien dice, no están ayudando, ¿por qué? Porque están con el esposo, están con el Hijo del Hombre, está con el que viene, con la personificación del reino de Dios. Por lo tanto, no es necesario ayunar, ¿verdad? Las manifestaciones milagrosas y la falta de ayuno de Jesús verifican que el reino está por llegar. Los contrastes que Jesús nos presenta, como remendar un vestido viejo con tela nueva y echar vino nuevo en odres viejos, nos enseñan que debemos de cambiar nuestro comportamiento diario, ya que se aproxima la venida del reino. Por eso es que dice, bien claro, dice, para vino nuevo, odres nuevos. Para un mensaje nuevo, tenemos que estar receptivo para ese mensaje nuevo, ¿verdad? Al acusar a los discípulos de relajamiento en sus prácticas penitenciales, los fariseos también están acusando a su maestro, ¿verdad? La respuesta del Señor bajo la imagen del esposo insinúa que Él es más que un maestro, es el Mesías, como lo vemos también en el Evangelio de Juan, ya que una de las figuras con las que el Antiguo Testamento caracterizaba al Mesías era precisamente la del esposo. Y eso lo vemos en el profeta Oseas y en el profeta Isaías. Con esta imagen, Jesús resalta de una forma especial la alegría que supone su venida. O sea, porque cuando viene el esposo, cuando viene el Salvador, es un momento de festejar, es un momento de alegrarse, no un momento de ayunar, ¿verdad? Esto no significa que las prácticas penitenciales hayan cesado, sino que ante la presencia del Mesías quedan en un segundo plano. Un ejemplo bien claro. Cuando nosotros en Cuaresma ayunamos y decimos, por ejemplo, me voy a abstener de carne toda la Cuaresma. Sin embargo, los domingos está permitido comer carne. El domingo no se ayuna. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. El domingo es el día que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. El domingo es que el día que el Mesías llega a nosotros. Por lo tanto, ese día no es de ayuno. Por eso, la Cuaresma son 40 días, sin contar los domingos. ¿Eh? Por eso, en presencia del Mesías no se ayuna. Se banquetea, se hace una fiesta, ¿verdad? La respuesta de Jesús también declara las relaciones entre la antigua y la nueva alianza. Cristo muestra la diferencia entre el espíritu que Él trae y el del judaísmo de su época. El espíritu nuevo no será una pieza añadida a la tradición antigua, sino que será un principio vivificante de las enseñanzas perennes de la antigua revelación, ¿verdad? O sea que él no va a relegar de los Antiguos Testamentos, sino que él va a llevarlo a una plenitud, ¿verdad? Que nos va a dar vida. Tertuliano nos dice, lo que había permanecido antes debía ser cambiado, como la circuncisión, o completado como la profecía, o perfeccionado como la misma fe. Con la venida del Evangelio, la nueva gracia de Dios renovó todo lo carnal en espiritual, limpiando completamente todo lo antiguo. No erradicando, limpiando, mejorando, llevándolo a una plenitud. Fíjense que en el versículo 20 de esta parte que leímos, Jesús anuncia que le será arrebatado el esposo. Esta es la primera alusión a su pasión y muerte. La visión contrastada de alegría y dolor también nos ayuda a entender la condición humana mientras estamos en la tierra.
Fíjense que en la próxima sección que vamos a ver sobre el sábado fue hecho para el hombre, vemos cómo esos contrastes llevan a un conflicto, ¿verdad? En la sección A, el contraste con los escribas en la sinagoga de Cafarnaúm lleva a un conflicto eventualmente cuando él da a conocer que él es el Hijo del Hombre. Y el contraste de los fariseos lleva a un conflicto con ellos y con los herodianos, ¿verdad? En la sinagoga de Cafarnaúm también, ¿verdad? Que esta es el clímax de esta sección, ¿verdad? Vamos a leer esta sección del capítulo, del versículo 23 al 28. Dice, un sábado pasaba él por entre unos sembrados y sus discípulos, mientras caminaban, comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen el sábado lo que es ilícito? Y les dijo, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando se vio necesitado y tuvieron hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición que solo los sacerdotes les es lícito comer? Y les dio también a los que estaban con él. Y les decía, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Palabra de Dios. Fíjense que los fariseos eran seglares o laicos que buscaban santificar las acciones de la vida diaria. Y la manera de hacerlo era siguiendo el ejemplo de santidad en la liturgia que se celebraba en el templo. Y dejar que ésta en sus acciones diarias de la persona, ¿verdad? O sea, estos actos de la liturgia permearan las acciones diarias de la persona. Ellos adoptaban la liturgia en su comportamiento al sentarse a comer, cuando oraban, se lavaban las manos antes de comer y oraban, y en su trabajo agrícola. Las acciones religiosas en el templo las modelaban sus acciones diarias. O sea que ellos estaban adaptando lo que pasaba en el templo en su vida diaria. Fíjense, esto es lo mismo que existe en nuestra tradición cuando llamamos a la familia, ¿qué? La iglesia doméstica. Estamos haciendo lo mismo que los fariseos estaban haciendo. Y eso lo encontramos en Lumen Gentium, ¿verdad? Que es uno de los documentos del Vaticano II. Esta iglesia doméstica, el padre y la madre desempeñan un papel sacerdotal al santificar la, vida diaria de su familia, ¿verdad? En otras palabras, los fariseos eran buenos católicos, en el sentido que las acciones que nosotros valoramos para la santificación de nuestras vidas era la meta de los fariseos. Y para ellos lograr la santificación utilizaron las enseñanzas del Torá o Pentateuco. Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? La información que nosotros tenemos de los fariseos proviene básicamente de lo que sus enemigos escribieron. No tenemos escrito de los fariseos en sí. Por lo tanto, el conflicto que tuvo Jesús con los fariseos se debió a que, como el reino de Dios estaba al llegar, ellos debían de comportarse de una manera diferente. Pero Jesús tiene mucho en común con los fariseos. Jesús practicaba todo el Torá. Cuando mandó al leproso a que fuera a presentarse al sacerdote, estaba haciendo el protocolo del Levítico. O sea que Jesús tenía mucho en común con los fariseos. Pero que los fariseos tienen en este relato que acabamos de leer un papel, que es el de ser adversario. Por eso estaban en el campo, ¿verdad? Y viendo que los discípulos estaban arrancando las espigas de trigo para comer. Dios
no prohíbe explícitamente arrancar espigas en el sábado, sino desalentar la preparación de alimentos en general, y eso lo vemos en el Éxodo. Los fariseos tenían toda la razón al cuestionar este comportamiento de los discípulos de Jesús. Hay que tener en cuenta que la prohibición de no trabajar el sábado no era una invención de los fariseos, sino que era un mandamiento de Dios. Lo que ocurría era que en tiempos de Jesús los fariseos habían establecido reglas detalladas para cumplir con la ley. Y estas reglas habían sido desprendidas del espíritu de la ley y por lo tanto se convirtieron en una carga pesada que no era necesaria. Jesús explica con un ejemplo y una frase proverbial en el versículo 27 que tales preceptos deben ceder ante la ley natural. O sea que el precepto del sábado no puede estar por encima de las necesidades de subsistencia. Y eso, si leen esta historia en Macabeo, lo van a entender. Y básicamente la historia de los Macabeos es que cuando estaban guerreando contra los griegos, un grupo de judíos se dejó matar por no pelear un sábado. Y Matatías y sus hijos se reunieron y dijeron, si seguimos así, no van a quedar judíos. Vamos entonces, aunque sea sábado, si necesitamos pelear contra el enemigo, pelearemos. ¿Por qué? Porque las necesidades de sobrevivencia, de subsistencia, están por encima del precepto del sábado. El Concilio Vaticano II se inspira en este pasaje para subrayar el valor de la persona. La ordenación de las cosas debe someterse al orden personal y no al contrario, ¿verdad? Nos dicen Gaudate et Spes, ¿verdad? Otro documento del Vaticano II, el párrafo 26. Cabe destacar que Jesús se presenta como Señor del sábado. Si no tenemos presente que el precepto del sábado es de institución divina, Jesús se está presentando implícitamente como Dios. Él está diciendo, yo soy Dios, cuando yo soy el Señor del sábado. Esto anticipa el próximo conflicto, donde Jesús pregunta, ¿es lícito el sábado hacer el bien o hacer el mal? Este acto de desafío lleva a los herodianos a aliarse con los fariseos para eliminar a Jesús. Ahora hemos estado hablando de los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Pues fíjense, en la conclusión del conflicto de Jesús con los fariseos en el capítulo 3, aparece por primera vez un grupo llamado los herodianos. El término herodiano solamente se usa en los evangelios, sin ninguna explicación. Hay que asumir que es un grupo de personas que apoyan al gobierno de Herodes. En los evangelios hay diferentes personas que se llaman Herodes. Vamos a ver quiénes son. Está Herodes el Grande, que fue Herodes el primero, que fue el que vivió que estuvo gobernando del año 37 antes de Cristo al 4 antes de Cristo. Y sus hijos, Agripa I, Antipas y Arquelao. Y su nieto, Agripa II. Estos dos son en los Hechos de los Apóstoles. Antipas es el que estamos bregando aquí en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que reinó del año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Estaba vivo cuando Cristo estaba en la tierra, ¿verdad? Este era cuando Cristo nació. Fíjense, Herodes el Grande fue el rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, de todo esto que está en verde, entre estos años, en calidad de vasallo de Roma. Y fue conocido por sus proyectos de construcciones colosales, entre lo que está la expansión del segundo templo de Jerusalén, que se llamaba el Templo de Herodes, la construcción del puerto de Cesarea Marítima, que todavía uno puede ir y ver las ruinas increíbles que se han mantenido, y la fortaleza de Masada y Herodión. Masada fue donde los judíos tuvieron enfrentaron a los romanos por última vez en la revolución, ¿verdad?, que conllevó a la destrucción del templo en el año 70.
y la destrucción de Jerusalén. Herodes también aparece en el Nuevo Testamento cristiano como el gobernante de Judea que ordenó la matanza de los santos inocentes en la época del nacimiento de Jesús. Ese Herodes el Grande, ¿verdad? En el año 3, el emperador Augusto dividió la región de Siria romana entre los sucesores de Herodes I, ¿verdad? Que estos son los sucesores de Herodes I, Agripa, Antipas y Arquelao. Herodes Arquelao fue nombrado etnarca de Judea y Samaria. Etnarca significa gobernante de la mitad de Palestina. Herodes Antipas fue nombrado tetrarca, que significa gobernante de un cuarto de Palestina, que era Galilea y Perea. Es interesante que Marco llame a este Herodes Antipas el rey Herodes, cuando él solamente era un tetrarca. Con este título, Marco enfatiza que el nombre Herodes es la antítesis del reino de Dios, el que está en contra del reino de Dios. El otro tetrarca era Herodes Filipo, que era gobernante de esta área. Y Herodes Agripa 1 y 2 lo encontraremos en los Hechos de los Apóstoles. Y fíjense, esta es la división del reino de Herodes. En los tiempos de Jesús, Galilea y Perea era gobernado por Antipas, ¿verdad? Y los territorios del norte por Filipo, hijo de Herodes. Y Judea y Samaria por un gobernante, un magistrado romano. ¿Que era quién? Era Pilatos, ¿verdad? Que era del 6 al 41. Antes de esto fue gobernado por Herodes Arquelao. Pero en los tiempos de Jesús estaba dividido entre un romano, Antipas y Filipo. Estos tres, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo fueron sucediendo, ¿verdad? El reino de Herodes, que fue dividido, porque todo esto era gobernado por Herodes el Grande inicialmente, después fue dividido por sus hijos. Y después, como no lo hicieron bien, le quitaron a Arquelao, Judea y Samaria. Y luego le quitaron los territorios del norte. Y solamente se quedaron con Galilea y Perea, ¿verdad? El nieto de Herodes. Por lo tanto, en los tiempos del ministerio de Jesús, Herodes gobernaba Galilea, que era Herodes Antipas, y un magistrado romano, Judea y Samaria. Como vemos en la Palestina de esa época, hay dos poderes políticos, Herodes y los romanos. Por lo tanto, el reino de Dios actúa contra estos. En resumen de esta sección, vemos que la cercanía del reino de Dios se verificó mediante las acciones milagrosas de Jesús, su exorcismo y curaciones, y en la atmósfera de celebración del banquete y purificación. Las acciones de Jesús demuestran su autoridad como el Hijo del Hombre y como la encarnación del reino de Dios. ¿Verdad? La visión de Daniel. Al difundirse los relatos que demuestran la autoridad de Jesús, él entra en conflicto con la autoridad existente, los escribas, los fariseos y los herodianos. Y con esto damos por terminada la clase de esta noche. Así que vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene con el favor de Dios.